challenges that and Álvaro Medina comienza como a figurar, ¿no? Como en la crítica de arte y según lo que nos cuenta, pues es un proceso que se abandonó únicamente en Bogotá, sino de manera como regional. Y eso sumado a una experiencia pues, que tenemos acá y es que en el 75 realiza sus dos primeras curadurías, que son dibujantes y grabadores colombianos y Academia y Figuración, ¿no? Ahí en el Museo de Arte de la Universidad Nacional. Sí. Eso también sumado como a las primeras pues como las 10 sesiones que comienza a dictar sobre historia del arte ahí en la universidad y que finalmente como que todo eso converge en que sea pues, catalogado como un experto, ¿no? Un experto como en el tema y comienza a vincularse progresivamente a la Universidad Nacional. Y ya en la Universidad Nacional como tal, o sea, como ese proceso o sí, como ese proceso de convencimiento con Marcos Pina para que finalmente la cátedra de Historia Nacional, como la pionera en ese momento, como que se instaurara, ¿no? Y como que todo eso confluye a que finalmente como que Álvaro Medina se dé cuenta de que hay un vacío historiográfico como hay en la historia del arte colombiano, ¿no? Que en ese momento estaba como únicamente la obra de Giraldo Jaramillo y estaba pues la de Eugenio Barney, que estaba como de fascículos, que era la que circulaba. Y eso lo lleva como al proceso de investigación de procesos del arte, que se da como en el 78, ¿no? Entonces, bueno, digamos que basándome como en todo ese cúmulo de experiencias que hay ahí, de esa vinculación en la Universidad Nacional, y pues teniendo en cuenta como ese año, el 78, quería preguntar, porque es que ese año es el de la fundación del Instituto de Investigaciones Estéticas, si ese instituto como tal jugó un papel importante en, pues, en el apoyo, en la producción y en la difusión de procesos del arte en Colombia, o más bien fue como discreto el papel ahí con Álvaro Medina. El instituto, cuando se crea, yo no estoy en Colombia. Yo trabajé en la universidad unos años. En febrero del 78 yo me fui a vivir a París y yo recuerdo que allá me llegó por carta la noticia de la creación del instituto. Por eso es que yo digo, pero lo estaba confundiendo con otra fecha, ¿no? Ah, claro. Entonces, cuando yo escribo procesos, el instituto no existe. Lo que yo sí sé por algunos de los profesores fundadores del instituto es que una de las cosas que los alentó en la fundación del instituto fue precisamente la publicación de procesos del arte en Colombia, ¿no? Que cuando yo me voy a París en febrero, yo entrego el libro, todo el libro, menos el único capítulo que faltaba, que es el de Alejandro Obregón. Entonces, el responsable de la editorial y coordinador de publicaciones y todas esas cosas era Juan Gustavo Cobo Borda, con el cual hice muy buena amistad y él me alentó en ciertas cosas, porque él es el que publica mi monografía sobre Botero en la revista Eco. Y posteriormente, incluso yo no recuerdo el tema ahora, pero llegamos a escribir un artículo a la limón, él y yo, sentados el uno al lado del otro sobre el X tema y y escribíamos y después él se sentaba en la máquina y escribía y el artículo salió publicado en algún catálogo, pero yo no lo tengo. Bien, entonces Juan Gustavo me contrata la publicación del libro, lo entrego antes de irme, le digo, yo te mando desde París el artículo, lo que falta que es Obregón. Ese, 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 ese capítulo, llamémoslo capítulo, yo se lo mando como en mayo. Me tocó aguantarme unos cuantos regaños de él porque teníamos una fecha y no la cumplí. Finalmente lo escribo, lo envío y el libro sale al año siguiente, ¿no? El libro es del 79, ¿no? Se funda el instituto, yo no estoy presente, yo pedí una licencia en la universidad para irme a París. Esas son más o menos con relación a tu pregunta.
El instituto como tal no intervino para nada. Mi recuerdo es que en la universidad de la época, publicar en la universidad, eso era como ganarse el paraíso, porque era muy difícil, no había presupuesto, se publicaban pocos libros, las revistas eran pocas. Ese panorama, por fortuna, cambió mucho más adelante, pero cambió positivamente, ¿no? Entonces, no, el instituto como tal no jugó ningún papel determinante. Si su merced ya únicamente le faltaba como el capítulo de Alejandro Obregón, eso quiere decir que el aparato metodológico ya estaba hecho, ¿no? O sea, cuando lo entregó, como antes de que se fuera a Europa, ¿no? Entonces quisiera preguntar, ¿cómo fue ese proceso como para hacer una historia social como del arte en Colombia, que será como el objetivo, si no estoy mal, ¿no? Y también, digamos, ¿qué influencia tuvo ahí el libro de Arnold Hauser, de Historia Social de la Literatura y del Arte? Y también, pues, digamos, las lecturas o no sé, pues la interacción que tuvo ahí de cerca con Salomón Kalmanovitz, que pues era como economista y bueno, pues esas preocupaciones que venían en Nueva York como tal. Sí, sí. Por ejemplo, esa cercanía con Salomón me permitió a mí alimentarme de datos relacionados con el mundo económico y el político también, ¿no? Pero sobre todo el económico. Yo había leído a Nieto Arteta en la biblioteca de mi papá. Él tenía el café y la historia, ya se me fue el título, eh, bueno, se me fue el título, de Nieto Arteta. Economía y Había sociedad. leído, ¿cómo? Economía y sociedad. Economía y sociedad. Perdón. Bien, yo había, sin terminar el bachillerato comenzado a leer el café. Les confieso, no lo entendí, ¿no? Entonces, porque yo oía que lo encomiaban y decían cosas, bueno, no lo entendí, simplemente no tenía la formación apropiada. Pero con el tiempo ya pasaron las cosas, adquirí cierta formación, por supuesto, y hay una cosa que a mí también me marcó mucho en relación con las clases de historia del arte que yo recibí en la universidad, tanto en la nacional, que la tuve de profesores excelentes, como en la Universidad del Atlántico. Y era que, por ejemplo, la historia clásica, que en Egipto tal cosa, que los griegos lo demás allá, que Roma lo otro, ¿no? Y a mí siempre me dejaban esas clases como una inquietud, una cosa como incompleta, y era que era la historia de los estilos. Pero yo me preguntaba, bueno, pero ¿y qué pasaba en el mundo político en esa época? ¿Qué ocurría? Que paralelamente, ¿no? Esos faraones, ¿qué hacían? ¿Qué comportamientos tenían? ¿Qué conflictos había? Yo como que terminaba la clase y siempre me quedaba ese saborcito de cosa incompleta, ¿no? De manera que cuando yo leo a Arnold Hauser, yo digo, claro, esto es lo que yo buscaba, esto es lo que yo quería saber. Este señor en su libro sí me explica que en la Edad Media, cuando ocurren tales y tales fenómenos artísticos, tales expresiones, la situación de Europa era tal y tal y tal, ¿no? Y entonces llego a la conclusión, cuando me siento a escribir Procesos del Arte en Colombia, la primera parte, yo digo, yo voy a hacer exactamente lo mismo. Es decir, yo voy a escribir sobre arte, pero yo voy a explicar al mismo tiempo ciertos fenómenos que ocurrieron cuando, por ejemplo, Andrés de Santa María lo nombran director de la Escuela de Bellas Artes, que hace unos salones nacionales, y qué ocurría en paralelo, porque ahí hay otro fenómeno. Acaba de terminar la guerra de los 1000 días, Colombia está en una decadencia horrible, eligen presidente al general Rafael Reyes se declara dictador, etcétera, etcétera. Entonces, eso no se puede ignorar en lo que yo me propongo hacer. Y claro, también comienzo a revisar prensa y la misma prensa me daba la información que yo necesitaba, me la complementaba. O sea, yo encontraba los artículos de crítica de arte guiado por lo que había publicado Eugenio Barney Cabrera,
que tenía las referencias exactas, porque él es el primero que da referencias exactas y dice tal artículo publicado en tal revista o periódico en tal fecha. Entonces lo primero que uno hace es buscar eso, encontrarlo y decir tiene que haber algo más. Y efectivamente había mucho más, ¿no? Y al leer la prensa y seguirla, yo iba encontrando las noticias políticas y las iba seleccionando. Y iba diciendo, esto que estoy leyendo aquí de tal acontecimiento, me parece que es importante llevarlo a mi texto, evocarlo, por lo menos mencionarlo y si es el caso, hacer una especulación, digamos, teórico-histórica de qué relación guarda ese acontecimiento del mundo político, social o económico con lo que este pintor estaba viviendo, ¿no? Entonces, digamos, ese es el resultado de procesos del arte en Colombia. Su merced menciona que el capítulo de Obregón fue escrito en Europa, ¿no? Entonces, digamos que ahí viene una pregunta interesante y es, digamos, en ese momento Álvaro Medina acá pues en Bogotá, pues ya era un curador, pues ya era un crítico del arte y era pues un historiador del arte, pues teniendo en cuenta la escritura del libro de procesos del arte. Entonces, ¿por qué ese viaje a Europa, especialmente, pues, específicamente a París, ¿no? Que es un viaje muy largo, como hasta el 92, si no estoy mal. A ver, lo que ocurre es una cosa, siempre la inquietud de aprender más de historia del arte y París es un centro indudable del arte occidental, que era en el que estábamos inmersos en ese momento. Hoy pienso que ya no tanto. Y entonces había que ir a París. Eso sí, había que ir a París. Y entonces yo digo, pues hay que ir a París, vamos a París, ¿no? Y armo el viaje, ¿no? Ya Procesos está escrito, está entregado. Vale la pena mencionar un pequeño detalle más en relación con documentación de prensa. En el año 73 a fines, si mal no recuerdo, noviembre o comienzos de diciembre, cuando estábamos sacando el suplemento en Barranquilla, llegó Ángel Rama y dictó unas conferencias. Entonces nos conocimos y conversamos bastante con él, el grupo del suplemento, ¿no? Y entonces él fue a investigar a García Márquez y a revisar las colecciones de prensa. Y entonces yo recuerdo que él en una de esas conversaciones nos decía, miren, ustedes en Colombia tienen una mina que pocos países de América Latina tienen, porque aquí se ha conservado la prensa, en otros países no la han podido conservar como ocurre acá. Entonces uno va y quiere leer ciertos acontecimientos y no existe, simplemente no existe. Y en cambio aquí sí, ustedes deben ponerse a trabajar, a investigar, etcétera, etcétera, ¿no? Curiosamente, a mí eso me quedó sonando, ¿no? Y los primeros trabajos de investigación que yo hice fue sobre literatura, fue sobre la revista Voces en Barranquilla que sacó el sabio catalán Ramón Viñes, ¿no? El primer artículo documentado sobre Voces lo escribí yo, ¿no? Y luego hice un trabajo sobre Luis Vidales, que fuimos muy amigos, y León de Greiff, también muy documentado. En parte por eso, por ese consejo de Ángel Rama, y que recuerdo, a mí me dijo particularmente, me dijo, mira, la revista Voces, por ejemplo, aquí en la Biblioteca Departamental en Barranquilla tienen la colección, he venido a revisarla. Hay que hacer algo con la revista Voces. Le seguí el consejo al pie de la letra. Resultado de eso, cuando yo me iba para París en el 78, Ángel Rama vino a Bogotá y me localizó. Y entonces me pidió, porque él estaba haciendo la Biblioteca Ayacucho en Caracas, que querían dedicarle un libro a los nuevos. Y entonces creo que fue Juan Gustavo Cobo Borda que le dijo, Álvaro Medina ha investigado algo de los nuevos. O sea, Luis Vidal es la revista Los Nuevos, Ramón Viñes, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, el movimiento vanguardista de los años 20. Entonces, me pidió a mí que yo reuniera la documentación para publicar ese volumen
de la Biblioteca de Ayacucho. Desafortunadamente ocurrió que como a los 5 o 6 meses comenzó a tener conflictos en Caracas de tipo político y editorial con relación a ciertas escogencias y selecciones de la biblioteca, y finalmente ese libro no se hizo, ¿no? Yo llegué a reunir la documentación y dije, mira, yo tengo bastante, antes de irme voy a buscar un poco más porque yo sé que me quedan unos vacíos y los voy a reunir, y entonces yo viajo a París porque ya dentro de un mes me voy, yo organizo eso y te lo mando. Y entonces cuando ya estuve en disposición le escribí una carta a Caracas y me respondió diciéndome, no, qué lástima, mira, aquí las cosas cambiaron y no hay volumen dedicado a los nuevos, etcétera, etcétera. Entonces, son cosas que se van reuniendo, uno va tropezando gente que como que lo va empujando, redireccionando uno en el buen sentido del término, que le da consejos y de verdad, mira, yo he investigado en muchos lugares de América Latina y he encontrado de todo. Recuerdo, por ejemplo, en Ciudad de Guatemala, mi frustración, me acordé de Ángel Rama. Quería investigar un escultor, ahora se me fue el nombre, Vela, no recuerdo, el nombre es Vela, de los años 10-20, compañero de Carlos Mérida, que es uno de los grandes pintores latinoamericanos guatemaltecos. Y fui a investigar y a buscar y no encontré prensa, no encontré. Cosas muy aisladas aquí y allá y no conseguí ni un solo artículo que me iluminara sobre este escultor que sigue siendo un poco desconocido en América Latina, ¿no? He tenido sorpresas como, por ejemplo, hostilidad en algunas partes de que yo, colombiano, ¿qué hago investigando mexicanos o argentinos o uruguayos? No, menciono esos 3 países. En cambio, por ejemplo, gran acogida y ayuda, pero de una generosidad tremenda en sitios como Caracas, La Habana, San José de Costa Rica, Lima. Colaboración, incluso de colegas historiadores, tal cosa, no busques por tal lado, sino por tal otro. En las mismas bibliotecas, ayuda, ¿no? Ayuda práctica, ¿no? En Medellín también encontré esa generosidad. Pero en otras partes de pronto uno se encuentra con que no, como que hay celos, ¿no? Es bastante extraño eso. Listo, maestro. Entonces, bueno, digamos que de la mano como de esas experiencias un poco que lo fueron llevando como a París, ya hablemos un poco de París como tal y digamos que como ese papel o esa experiencia que fue para usted y para otros colombianos en ese entonces como hacer parte de este Comité de Derechos Humanos, o sea, cómo fue esa experiencia por un lado, y por el otro también cómo fue el trabajo de la UNESCO, o en qué consistió cómo se trabajó con la UNESCO, que fue bastante pues, largo, pues duró casi 10 años, según lo que tenemos sentido. Entonces sería como hablar de eso en la experiencia parisina como tal, maestro. A ver, en la UNESCO trabajé 13 años. A ver, mi estadía en México, en París se divide en dos fases. La primera, año y medio solamente. Yo voy con la intención de estudiar, pido una licencia en la universidad, hago diligencias aquí en el consulado francés, me dicen no necesita ninguna visa especial para estudiar allá, preséntese directamente y a la universidad y listo, no es más. Entonces yo viajo en febrero con el objeto de ver si entraba en el segundo semestre y ese primer semestre, digamos, reforzaba mi francés. Y además porque había que presentarse para el segundo semestre más o menos en marzo. Había que comenzar a hacer las diligencias. Entonces yo hago las diligencias y me piden visa. Y entonces yo no entiendo por qué me piden visa si el consulado aquí me habían dicho no necesita visa. Preciso, es de esas cosas que a veces pasan en la vida. A fines de enero, creo, el gobierno francés había tomado la determinación que para ciertos países tenían que llegar los estudiantes con visa de estudiantes. Que la modalidad anterior, que era, se presenta como un turista y una vez haga su papeleo, se le dan todos los papeles que requiera complementarios, ¿no? Y me quedo en el aire. Entonces yo voy a la embajada para presentar el caso. Como uno de los, digamos, funcionarios importantes era Plinio Apuleyo Mendoza, que lo conocía desde Barranquilla, hablo con él y le cuento.
Y entonces él me dice, uy, ahora que me dices eso caigo en cuenta, tú no eres el primero que llegas con ese problema. Aquí ya se han presentado varios estudiantes, pero como él no era encargado de estudiantes, sino de cultura, yo fui a donde él porque éramos conocidos, ¿no? Y entonces me dice, camina, vamos a donde de fulana, no recuerdo, que es la encargada de estudiantes para plantearle el asunto. Entonces fuimos a la oficina vecina y tomaron mis datos. Entonces ella dice, no, ya hemos recibido 200 colombianos que están exactamente en el mismo problema. Y entonces ya hicimos los primeros contactos con el gobierno francés para que les arreglen el asunto y hagan la excepción a los que llegaron hasta cierta fecha. Yo había llegado más o menos el 8 de febrero, 10 de febrero. Y entonces como la medida la habían tomado como a partir de 15 de enero, algo así, entonces que hagan la excepción y les den papeles. Nunca nos dieron papeles, nunca. Y entonces no se pudo arreglar y los franceses no se dieron. Esa es la determinación y no pueden hacer nada. Entonces no pude entrar a estudiar. Pero en la embajada nos guardaban la esperanza. No, no, que sí, que están en la diligencia, que van a ver que... Y entonces espere. Mientras tanto, tuve la fortuna de hacer un buen contacto y entonces yo viví todo ese tiempo como traductor al español, de textos en francés e inglés, sobre todo en inglés, al español, que en su mayoría eran textos de contratos de ventas y empresas y cosas transnacionales, los contratos ponerlos en español, punto. Entonces era relativamente fácil porque eran un poco repetitivos, ¿no? Y pagaban muy bien. Entonces la pasé bien, ¿no? Pero no se resolvió el asunto de los estudios. En ese momento en Colombia la situación política es difícil, gobierno de Turbay, atropellos de derechos humanos, a Luis Vidales lo ponen preso. Luis Vidales que en ese momento tenía 75, 76 años, 77 de pronto, ¿no? Que habíamos sido muy amigos, yo me hice muy amigo cuando él cumplió 75 años, ¿no? Y claro, entonces esto producía indignación, producía rabia, producía de todo. Entonces, en París, los estudiantes comienzan a organizar un comité de derechos humanos. ¿Cuál era su propósito? Simplemente divulgar qué estaba pasando en Colombia, no más, no se hizo más nada. Tomar las noticias que nos llegaban de Colombia, traducirlas al francés, hacer un panfleto, distribuírselo a la prensa básicamente y a una lista que nos dieron porque había comités de derechos humanos de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Nicaragua, ¿no? Que nos dieron los contactos. Nosotros éramos los nuevos del paseo, ellos eran veteranos. De enviarles esa información a un grupo de diputados y de políticos y ciertos personajes, con dirección y todo. Entonces, no hacíamos sino como 150 ejemplares, 120, ¿no? Y ya, nos reuníamos y hablábamos. ¿Qué pasó? Que Turbay Ayala organizó una gira por Europa y visitó el gobierno a París, a contactos con el gobierno francés, llegó el 13 de junio del año 79. Y como nos enteramos, entonces le hicimos una recepción. ¿Qué consistió la recepción? Hicimos un librito, que era como de una, yo digo librito, un panfletico así como de unas 60 páginas. La carátula fue un dibujo de Luis Caballero muy bello, que yo fui y le pedí y él nos colaboró, como no. Yo les doy la fotografía, no el dibujo, sino la fotografía. Lo utilizamos, quedó muy bien impreso, bonitico, digamos, excepcionalmente. Y eso, no sé cuántos ejemplares hicimos, no muchos, 200 o 300, ¿no? Y los repartimos. Y nos pusimos en mucha actividad, por la llegada de Turbay Ayala. Resultado de eso, como es lógico, habían mandado un oficial del ejército responsable de la seguridad de Turbay, operó desde la embajada, todo eso es absolutamente normal y lógico. Detectó nuestra presencia, nos declaró subversivos y se comunicó con la policía francesa para que interviniera y digamos, bloqueara nuestras actividades. Eso tenía que ser
discutido en la embajada por los funcionarios de alto rango. Esa decisión fue discutida. El embajador era Mario Lacerna, que yo conocía y que me había invitado unas cuantas veces a recepciones diplomáticas en su casa, porque a él le interesaba el arte y me había leído, y etcétera, etcétera. Y cuando creo que era un coronel, presenta la situación y entonces dice hay que mandar a poner a Mario Calderón, el cura jesuita que estaba con nosotros, al padre Javier, jesuita, que formaba parte del grupo, y a otros más, porque tenían los nombres, porque éramos unos subversivos. Y entonces el mismo Mario Lacerna, según supe yo de buena fuente, dijo, no, hombre, no exageren. Lo que esos muchachos hacen no es nada grave tampoco, ¿no? Y entonces insiste, este señor se somete a votación y para mi sorpresa, porque en el mundo se termina sabiendo todo, hay unos funcionarios que aprueban que sí, que nos tienen que detener por razones de seguridad del presidente. Y entre los que dicen que sí tienen que detener a esos personajes está el propio Plinio Apuleyo Mendoza, que yo conocía en Barranquilla desde hacía años de años. Total, del grupo creo que eran 4 que tenían que detenernos preventivamente, simplemente. Solamente me detuvieron a mí. Me tuvieron todo el día, apenas con agua. Me detuvieron como a las 9 de la mañana, me soltaron a las 5 de la tarde, salí con un hambre feroz. Y eso entonces precipita mi regreso a Bogotá. Porque entonces, conclusión, lo que hacíamos no era nada grave, pero la policía francesa estaba muy interesada en saber las actividades, sobre todo de uruguayos, argentinos y chilenos. Y entonces me dicen a mí, ¿usted es amigo de ellos? No, ni siquiera los conozco. Teníamos una persona que hacía el enlace con los otros comités, ¿no? No, ni siquiera. No, usted sí los conoce, usted verá cómo se las arregla. Nosotros queremos saber qué es lo que ellos planean, no enterarnos cuando la prensa publica cosas, sino de antemano. Y entonces, usted está aquí sin visa, usted tiene una situación irregular. Entonces me dice, yo le arreglo todos los papeles, porque claro, estaban informados de todo. Y podrá estudiar y hacer todo lo que quiera. Si usted le doy un mes para que usted me dé información sobre esos otros comités, o sea, ser soplón. Y claro, cuando yo salí de ahí con el hambre feroz que tenía, dije, toca regresar a Colombia. Y salí a los 31 días. Regresé a Colombia. Desmontar el apartamento, no sé cuándo. Me estaba yendo bien con las traducciones. Tenía pensado, yo viajé en julio, yo había pensado ir a Italia de paseo a conocer arte italiano y el Renacimiento. Ya había estado, pero muy brevemente, en las vacaciones, pues, y se frustró, me tocó regresar a Colombia y reintegrarme entonces, porque yo llegué en julio, ¿no? A reintegrarme a la Universidad Nacional. Ya habían comenzado clases, entonces yo no tenía clases. Y nuevamente lo que era negativo resultó positivo, porque entonces en la universidad me dicen, no, como docente no puedes dar clases porque ya está asignado, pero te contratamos para que investigues. Y es de ahí que surge Procesos del Arte en Colombia. O sea, con base, perdón, el arte colombiano de los años 20 y 30, que era la continuación de Procesos, que ya yo tenía bastante información, sabía que había vacíos que llenar, y yo digo, perfecto, jalémosle a eso. Entonces, después de todo lo mencionado, pues es momento de ir al año 1994 y en medio de esta pues llamada década larga de la producción de este libro, ¿no? Pues en el 94 su merced presentó el borrador al concurso del Premio Nacional de Historia, pues que era organizado por Colcultura, y pues finalmente ganó. En el 95 fue publicado pues, este libro, El arte colombiano en los años 20 y 30, y pues es un libro que está centrado principalmente en la generación de los muralistas, entiéndase Peronel Gómez, Gómez Jaramillo, etcétera, etcétera. Pues se le dice la década larga a esta producción porque fueron más o menos 15 años
y pues que estuvo interrumpida pues, entre sus viajes por Europa y su regreso a Colombia. Entonces, pues quisiera preguntar, ¿qué tal fue la producción y la investigación de este texto en medio de, sí, de una situación tan convulsionada, pues como lo era el gorilazo latinoamericano, entiéndase las dictaduras, y pues también el incidente que nos comentó sobre el jefe de seguridad de Turbay? Antes de yo viajar a París en el 78, para poder dictar las clases, les quiero contar muy humildemente que yo me sentía bastante ignorante para dar la clase de arte colombiano. O sea, yo decía, no, pero es que aquí hay unos vacíos tremendos y hay que llenarlos. Y la única manera de llenarlos luego de leer todos los textos publicados sobre arte colombiano importantes, el de Giraldo Jaramillo y Eugenio Barney Cabrera, pero también Walter Engel, que había escrito unos artículos interesantes, extensos, de tipo histórico sobre el arte colombiano de los años 40 y 50, ¿no? Yo había leído todo eso, entonces me tocaba llenar los vacíos que esas lecturas me dejaban. Me meto en la Biblioteca Nacional y en la Luis Ángel Arango a sacar información, fotocopios, esos eran rumes de fotocopias, ¿no? Con eso dictaba las clases. Y digamos que cuando yo escribo Procesos del Arte en Colombia, ¿por qué tomo en la primera parte el periodo que va del 99, 1899 a 1928? Porque era el mayor vacío que yo encontré en la información que ya yo tenía, digamos, guardada en mi cabeza. Entonces, es el mayor vacío, hay que llenarlo, es mi primer paso. Pero yo tenía información del resto. Incluso mi idea en un momento fue ver si llegaba al año 40. Pero cuando me di cuenta que no era posible, bueno, establecí un límite y la información se quedó así. Voy a París y regreso. Un poco antes de regreso por el incidente de la visita de Turbay. Un mes antes, yo me presento a un concurso en la UNESCO, en la editorial. A otro de los oficios humildes que yo he desempeñado, muy ricos porque dejan el cerebro libre y uno puede pensar y hacer muchas cosas. Y era para trabajar en la editorial como preparador de copia. ¿Qué es un preparador de copia? Es el que toma los manuscritos que llegan para ser publicados, les hace la última lectura. En el caso nuestro, porque éramos 3 secciones, inglés, francés y español, después se abrió la sección de árabe. Entonces, la mayor parte de lo que se publicaba en español era traducido. La mayor parte, digamos el 80-85%. Entonces, nosotros leíamos esos textos que nos llegaban del Departamento de Traducción de la UNESCO y les hacíamos todas las marcas según el diseño final de la revista o del libro, ¿no? Era simultáneo. Uno leía el texto, hacía las últimas correcciones y hacía todas las indicaciones tipográficas. Yo digo un oficio humilde porque además leía de todo, sobre ciencia, sobre educación, sobre cultura. Las cosas más extrañas uno podía leer. Buena parte de nuestro oficio, ¿cuál era? Que los colaboradores de esas publicaciones, la UNESCO les decía, tienen que escribir el texto en uno de los 5 idiomas de la organización. Inglés, francés, ruso, chino y español. Entonces, por ejemplo, en general los autores de idiomas romances escogían el español. Digamos, los de habla portuguesa o italiana o rumana, ¿no? Escogían el español. O el francés podía ser, pero algunos escogían el español. Y escribían un español desastroso. Sí, el artículo incluso era bueno desde el punto de vista científico, pero la redacción era espantosa. Y esa nos tocaba a nosotros, comenzar a corregirla. Entonces, era un trabajo dispendioso, agradable y, digamos, dejaba pensar, dejaba inquietudes. Entonces, yo me presento al concurso
me veo obligado a regresar a Bogotá, me gano el concurso, me van a localizar y no me encuentran, porque la dirección que yo tenía era de París. Y no me encuentran. Y entonces yo estoy escribiendo el arte colombiano de los años 20 y 30 en ese semestre que la Universidad Nacional me contrata para ese efecto, ¿no? Para que en enero yo comenzara ya clases normalmente, ¿no? Pero como a uno cuando se presenta un trabajo le piden direcciones de familiares y amigos, entonces yo puse la dirección, recuerdo, de Carlos J. María en Barranquilla, ¿no? Y entonces ya en febrero yo entregué el manuscrito, la primera de los años 20 y 30 en enero, que era mi compromiso, y comienzo clases. Y en febrero me llama Carlos J. y me dice, Álvaro, que mira, que la UNESCO te anda buscando. Y enseguida yo caí en cuenta y yo dije, el concurso, debe ser que me lo gané. Le dije, ¿qué es? Me dice, no, aquí me llegó un telegrama y entonces dicen que simplemente que te busquen, que por favor yo te haga el contacto y que tú llames a tal teléfono. Bueno, enseguida llamé por teléfono y me dice, no, lo estamos buscando. Se ganó el concurso y entonces venga a posesionarse. Y yo llevaba apenas 2 semanas de clase y tenía el compromiso con la universidad. Y entonces, ¿qué hago? No, ¿qué hago? ¿Qué hago? En determinado momento yo pensé, yo dije, no, ya yo estoy aquí, yo aquí me quedo, ¿no? Hasta que le conté a un amigo y me dice, pedazo de bruto, todos quisiéramos irnos corriendo para París y con un puesto como ese, no. Y entonces eso me puso a pensar porque además, mejor dicho, me insultó, pero a la buena. Y yo dije, tiene toda la razón, ¿verdad que sí? Pero no, es que acabo de llegar y otra vez volver a empacar cosas y regresar. No, bueno, duré pensando como 3 semanas. Claro, en la UNESCO, en el departamento de personal, tomaron mis datos, teléfono, nueva dirección, etcétera, etcétera. Y me comenzaron a acosar con telegramas, que qué hubo, que decida ya, va a perder el chance, que tal cosa. Y llegó un momento, entonces, claro, hablé en la universidad. Le dije, mire, se me ha presentado esto. ¿Qué hago? Y entonces allá mismo los compañeros, ya el instituto existía, lo dirigía Germán Rullano, hemos sido muy buenos amigos y Germán me dice, no, Álvaro, vete, no pierdas la oportunidad, simplemente renuncia desde ya, ¿no? Yo te recibo la renuncia ya, tú trabajas este semestre y te vas. Y entonces, bueno, listo, eso hice. Entonces nada más dicté clases un semestre, estuve en Colombia exactamente un año, ¿no? Y regresé a París a trabajar en la UNESCO. Ahí estuve trabajando 13 años. Leer manuscritos ajenos, definir ciertas cosas, coordinar porque las publicaciones se hacían en tres idiomas, inglés, francés y español. Y debían quedar igualitas, ¿no? Los libros, en la presentación, en todos los detalles, debían ser idénticos. Y era una coordinación que era un poco dispendiosa porque a veces había errores, había que escribir al autor y preguntarle si tal cosa o la otra, y entonces esperar la respuesta, etcétera, etcétera. Pero era un trabajo agradable. Y eso me permitió a mí simultáneamente escribir y escribir y escribir. Ahora, ya no recuerdo en qué año, el 75 fue, 76, se funda la revista Arte en Colombia, que hoy en día circula con el nombre de Art Nexus, ¿no? Esa revista, fíjense ustedes, la fundamos en el Museo de Arte de la Universidad Nacional. Yo digo la fundamos por relación al grupo que participó en esa reunión en la oficina de Germán Rubiano Caballero, que era el director del Museo de Arte de la Universidad, ¿no? Por iniciativa de Celia de Dirbrager, que es, digamos, la promotora y dueña de la revista, ¿no? Entonces, esa revista comienza como una revista exclusivamente colombiana. Poco a poco, con los contactos que yo tengo desde París, se va haciendo internacional. Yo hablo con Celia y le digo, mira, te aconsejo, ¿por qué no le pedimos a fulano o fulana artículos que hablen un poco del arte en México o en Cuba o en Venezuela? Y ella me dice, no, listo, ¿no? Y ella comienza a hacer los contactos y finalmente la revista se vuelve
yo pienso que puede ser la revista latinoamericana más importante de arte de todos los tiempos. No voy a decir de este momento, que hay muchas circulando, pero yo creo que la revista más persistente ha sido Art Nexus. Y entonces yo publico muchos artículos en Art Nexus, en todos los números, ¿no? Desde el número 1 yo comienzo a publicar. Llega un momento en que incluso en un número publicaban 2 artículos míos y a mí me disgustaba eso y se lo decía, no hombre, no exageres, uno solo. Si ustedes se atrasaran, pero es que no teníamos y entonces decidimos publicar 2 artículos. Bueno, está bien, pero no me gusta en realidad, ¿no? Yo dejé de publicar en la revista porque en determinado momento, digamos, tuvimos un desacuerdo, Celia y yo, y entonces se suspendió la colaboración. Pero pienso que ahí se publicaron unos 30 o 35 artículos, ¿no? En general eran artículos de carácter monográfico, en general. Y por cierto, yo no tengo repertoriado en mi bibliografía, en mi hoja de vida, ninguno de esos artículos porque no he podido conseguir. Hay un número índice de la revista, creo que es el número 40, el 35, por ahí, ¿no? Que hay el número índice que aparece todo lo que se había publicado hasta la fecha. Y entonces, profesor, a su regreso definitivo a Colombia, ¿considera que fue en parte para terminar esta investigación de este libro, del arte en Colombia entre los años 20 y 30? Sí, también el sentimiento de, hay una cosa que pocas veces he mencionado yo en mi vida. Yo admiro mucho por eso a los escritores que viven en países con otros idiomas y son capaces de mantener su idioma incólume, su castellano, quiero decir, ¿no? A mí no me pasó eso. Yo en determinado momento, me pasó en Nueva York con el inglés y después en París con el francés, yo comencé a sentir que mi sintaxis y mi manera de escribir no era correcta. No era español, el español que yo quería escribir. Se me colaban galicismos o anglicismos. Me sentía cuando estaba redactando de pronto inseguro de una frase. Y esa fue otra razón por la cual, llegado el momento, que yo dejé la UNESCO porque la UNESCO cesó mis servicios. Y cesó mis servicios porque comenzó la era digital y entonces ya no se necesitaba tanto personal. Además, hubo una crisis y fue el retiro de Estados Unidos de la UNESCO, una decisión de Ronald Reagan, y por lo tanto los aportes de los Estados Unidos cesaron, que eran importantes, son importantes en todo el sistema de las Naciones Unidas. Entonces el presupuesto se bajó como en el 30%. Y la decisión fue reducir personal. No podemos asumir, la UNESCO en ese momento en París éramos como 2.000 funcionarios. Entonces creo que hicieron un plan, hay que reducirlo a 1.200, algo así más o menos. Y entonces empezaron a ver qué puestos se podían suprimir, ¿no? Suprimieron el mío y me pasaron a trabajar con el director general, que era Federico Mayor, español, para que yo le escribiera sus discursos. Que él viajaba mucho por el mundo y cuando venía a América Latina, claro, sus discursos eran en español, ¿no? Entonces yo trabajé en la oficina del director general escribiendo discursos, pero ahí sí se produjo, y yo me río porque hay que reírse, ¿no? A él no le gustaba la manera como yo redactaba, y a mí no me gustaba la manera como él redactaba, porque, claro, los discursos me los mandaban a mí ya redactados, ¿no? Y yo era responsable digamos, de pulirlo y corregir cualquier detalle, eso me explicaron a mí, por supuesto explicándolo, que consideraba que era inexacto, ¿no? Y yo recuerdo un discurso que pronunció en Guatemala y entonces hacía referencia al mundo precolombino, que yo estaba fascinado, metido de lleno estudiando arte precolombino y había estado en Guatemala, ¿no? Y había visitado Tikal y una serie de sitios arqueológicos. Y entonces él mencionaba Tikal y tenía una metida de pata gorda, una metida de pata bien gorda, ¿no? Y yo se la corregí. Y entonces, de acuerdo a lo que me habían dicho, fui y expliqué y me dijeron, sí, tienes la razón, gracias por habernos evitado, digamos, el oso
de que el director hubiera dicho semejante cosa en público, ¿no? Perfecto. Pero no nos entendimos él y yo. Nos entrevistamos como 3 veces el director general y yo, y él me hizo recomendaciones y yo le hice recomendaciones y no nos entendimos, y entonces yo decidí renunciar. En ese momento yo comencé a pensar, yo dije, no, yo creo que yo mejor me regreso a Colombia. Aquí yo siento, además es la única vez en mi vida que me ha tocado ir a trabajar de saco y corbata. Yo he detestado toda mi vida las corbatas, en parte porque en el colegio, en el BIFI en Barranquilla, nos exigían todos los días ir con corbata. Entonces, detesto la corbata y yo dije, no, yo me regreso a Colombia y renuncié. Me dijeron, no, hombre, no renuncie, quédese. Además, mire, ya usted en la edad que está, 52 años, 51 años, es mejor que espere 4 años más, lo ponemos en otra cosa por ahí y espere y jubílese. Yo dije, no, me voy. Y me vine para Colombia. Llegué en buen momento. Entonces, esas, digamos, son las circunstancias que rodean mi estadía en París y la razón por la cual vuelvo a Bogotá y me reincorporo a la Universidad Nacional de una manera asombrosamente rápida, porque por fortuna el decano de la Facultad de Artes en ese momento era Andrés Orrantia, que había sido condiscípulo mío en el 60, cuando yo estudié en la Universidad Nacional, y nos habíamos hecho realmente muy buenos amigos. Entonces eso facilitó un poco el reingreso a la universidad. Prospero, fértil, sano, subnormal, un ciudadano ideal, muy normal.